¿Qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como la Prechiguiri. Esta vez voy a sonar a El mal sabor de boca de Fanboy y Chon Chon, de Animeado. Esta serie, la verdad que yo no la vi mucho. Sí sé que era de esas típicas series de la época que tú la veías y era entre turbia, un poco asquerosa, pero era buena. Y era de ese momento en el que Nickelodeon hacía buenas series animadas. Y no sé si la cancelaron o algo, pero bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Nickelodeon. En muchos Nickelodeon. nos han oído hablar sobre los cientos de problemas que aqueja esta compañía. Desde un fandom enfermizo basado en su última buena Bueno, lo de esta serie enfermizo, lo que hacen los fanáticos, bueno, fanáticos entre comillas, que son simplemente enfermitos, que sexualizan a todo esto. serie, hasta una sobreexplotación de aprovechamiento de una buena serie. Sí, en la actualidad esta Bueno, también lo que hicieron con el pobre Bob Esponja, que lo explotaron a más no poder y sacar series y series y series. cadena es la que en peor estado se encuentra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los Y bueno, y sin contar con las controversias que salieron con ciertos directores y cosas de ahí. causantes y de los momentos cruciales para que el canal terminara así. Hablamos de la salida de Fanboy y Chum Chum, una serie que seguramente recordarán por haber El Femboy y el Kun Kun. producido y por ser una de las que mayor tiempo al aire tuvo en su época de creación. Pero ¿por qué Nick le prestaría tal atención a un proyecto tan malo, siendo que existían mejores series a las que dedicarle publicidad y emisión, aparte de que el público parecía aborrecer a la misma? Justamente en eso vamos a indagar en este video, ver cuáles fueron las causas que nos hayan atascado de esta serie en su momento y el mal sabor de boca que nos dejó esta época de Nicktoons. Es que con esta serie pasaba algo raro y era como que era entre un poquito rara, grotesca, digo, y bizarra, muy bizarra. Pero creo que eso era lo que hacía llamativo y a lo mejor teniendo esas cuestiones, a lo mejor incluso un público más mayor lo veía. Para comprender la existencia de Fanboy y Chum Chum, primero tenemos que comprender al mismo Nickelodeon. Carlito, De los 2000, Nick había pasado por una de sus mejores y peores etapas. Por una parte, muchos de los Nicktoon clásicos que dieron comienzo a los 90 llegaron a su fin. Algunos problemas legales y con temas de acciones de la compañía Ricky Martin. habían puesto en jaque el futuro de la empresa. Por suerte lograron recuperarse para entrar en un segundo aire con sus series. Avatar, la leyenda de Aang, el manual de Ned, Danny Phantom y algunas más llegaron a su fin. Justamente en ¡Guau! Tremenda serie. esta etapa es donde entra la decadencia que mencionamos en su respectivo video dedicado. Bueno, que Nick se estaba quedando sin buenas series para vender a causa de este nuevo modelo de negocios que ¡Guau! Esta serie. tras el éxito de Bob Esponja, simplemente todo aquello que no generase como sus grandes series era irremediablemente cancelado o por el contrario, sería sobreexplotado hasta que se quedara seco. En fin, que el canal Nunca supe por qué hacían esto en muchos programas de caricaturas y todas estas cosas de que tenían lo típico, una serie estrella, una serie que producía más y luego habían series que eran normalitas o series que eran queridas y no producían tanto como obviamente como esas series estrellas, pero no entendía por qué simplemente las cancelaban por eso, porque podían seguir haciendo capítulos de ahí y simplemente ir ganando porque no eran series malas, no eran series que no generaban, eran series que generaban pero que no destacaban, a diferencia de las otras. y la empresa estaban teniendo otra de esas transformaciones donde nosotros como espectadores lo podíamos sentir mediante el tipo de contenido que se comenzaba a transmitir. Sí, la decadencia se hacía notar y cada vez era menos. Esta sí era turbia. Si mal no me acuerdo, esta era la de las Se comenzaba marionetas que eran como trabajaban en un local de hamburguesas o algo así. Esta sí era a turbia. transmitir. No la podía ver. Se hacía notar y cada vez era menos las series que llamaban nuestra atención. Es aquí donde entra uno de los segmentos más importantes para esa historia. Estamos hablando Esta también era buena. cartoons. Como todos saben, toda serie que se transmite en televisión pasa por un proceso de creación, pues antes de que una cadena tome la decisión de financiar tu proyecto, tienes que mostrar algún contenido, y una de las formas más eficaces para mostrar tu propuesta es mediante un episodio piloto. No hay mejor explicación que con una muestra ya hecha, y siendo este el caso, Nickelodeon al estar buscando un nuevo cartoon se topó con una avalancha de pilotos, los cuales si bien eran interesantes, no podían generar algún ingreso o interés del público por sí solos, aparte de que tomar la decisión de financiar solo uno era difícil, así que de esta necesidad nació Random Cartoons, un pequeño bloque donde emitían algunos pilotos de serie y tenía Oh, cual corto era el que y nunca vi Random Cartoon.
más audiencia traía. Era simple y muy eficaz, aparte de que para nosotros como espectadores tenía un valor incalculable, pues de antaño las empresas... Guau, pero como idea está muy bien, una sección de Random Cartoon para que todas esas series que quieren como que destacar o que son nuevas a sacar episodios pilotos y a lo mejor de ahí salen cosas buenas, pero yo creo que hoy en día ya no hacen eso, ya directamente agarran una serie que ya lo ven que puede triunfar o como mínimo sacar beneficio y simplemente lo sacan. Pero esta idea me parece muy buena. Esas eran quienes se quedaban con este material y difícilmente salía a la luz. Random Cartoons duró un año completo, siendo desde 2008 hasta 2009 su etapa de emisión. En este tiempo pasaron decenas de animaciones, pero dos solo fueron las que lograron captar los mayores números de audiencias. Fue este el punto donde se tenía clara la decisión del canal. Una de estas dos candidatas iba a ser el nuevo... Pues que claro, tendría mucha audiencia porque mucha gente vería a ver cuál puede ser la próxima serie o a ver qué sacan, porque claro, eran todo series prácticamente nuevas, cosas que no se habían visto. Padrinado de Nickelodeon. Evidentemente una de ellas era Fanboy y Chum Chum, aunque en un inicio solo llevaba por nombre Fanboy. El corto trataba de cómo este chico y su amigo miraban un comercial del nuevo batido helado de su superhéroe favorito, iban al mini super más cercano a comprarlo. Bueno, un montón de cosas sin sentido suceden y terminan peleando las luchas de pulgares con un monstruo de hielo. En general era un cúmulo de chistes absurdos, mucha comedia física y de excusado y un par de protagonistas molestos. No era la mejor en términos de entretenimiento, pero como un corto animado funcionaba bien. El hecho de solo tener a los personajes 7 minutos... A ver, es que eran los... Pero... Uy, iba a estornudar. Ah, no, coño, las alergias. No eran personajes que destacaran mucho, pero ciertamente tenían su carisma. En pantalla le hizo gracia a la mayoría del público. Se estima que durante todas sus repeticiones acumuló un total de 5.8 millones de espectadores. Sí, Guau. tenían algo grande entre manos, pero todavía faltaba ver la otra serie con la que estaban compitiendo directamente. De hecho, esta tampoco se quedó muy atrás en números de rating, e incluso en su momento llegó a tener una mayor interacción con el público, siendo que en internet se pudo llegar a ver muy buenas opiniones sobre el mismo. Estaba claro que ambos cortos apuntaban a dos públicos diferentes. Mientras que Fanboy fue bien recibido entre los niños, el otro captó la atención de algunos jóvenes y adolescentes. Sin embargo, Nick ya tenía malas ¿Pero cuál era esa otra? experiencias con este tipo de proyectos, pues la vista más narrativa que Butch Hartman le había dado a Danny Phantom hizo que solo trajera un público más adolescente, y eso se... Ahí está, es que sí, esta era muy buena. La trama era muy interesante. Ganancias para la empresa. De igual forma, al revisar el contenido del corto, se dieron cuenta que contenía algunos conceptos considerados raros o extraños para los estándares de la empresa. Pero bueno, ¿saben cuál fue este proyecto que Nick no le veía futuro y que fue despreciado por la mayoría de ejecutivos en su momento? Pues fue Hora de Aventura. Así es, muchas veces se ha mencionado que esta serie se le fue presentada primero a Nick que a Cartoon Network. Sin embargo, nunca se menciona que estuvo compitiendo codo a codo con algo tan insulso como lo fue Fanboy y Chum Chum. Y... Oh, sí, es que es verdad. Nick directamente rechazando series que luego Cartoon Network aceptó y fueron grandes éxitos. No sé por qué Nickelodeon hacía eso. Los directivos fue muy clara a la hora de elegir cuál serie era la vencedora de toda esta etapa. Es que a lo mejor vieron que esta, a pesar de ser bizarra, es como que cuadraba más con la estética y lo que es Nickelodeon. Fanboy Por cierto, me acuerdo de haber visto ese episodio piloto. entraría en emisión un 12 de octubre de 2009. La serie tenía todas las esperanzas y expectativas de la compañía en sus hombros. Fuckboy y Kun Kun. Esta tenía que ser el Nicktoon que marcaría el nuevo comienzo de los 2010. Lástima que no fue así. Antes mencionamos que a una muy buena parte del público le gustó el corto, pero la cosa cambió cuando en vez de tener que tolerar estos 2 por 7 minutos, lo tienes que hacer por 20. Simplemente el estirar el formato y la comedia de sus historias hizo que la poca gracia que tenía el primer corto se perdiera. Ese humor de excusado. Es que sí, si tu serie se centra en ese típico humor raro que es como entre grotesco y muy visual. Si alargas mucho un episodio, es como que no puedes alargar mucho un chiste y el humor se va perdiendo poco a poco porque por más que lo alargues y tal, van a quedar espacios vacíos donde un chiste no va a entrar bien o directamente no hay espacio para hacer un chiste porque no va a haber una situación que presente la oportunidad.
Las expresiones y reacciones exageradas de los personajes y su continua estupideces para generar algún tipo de impacto en el espectador fue lo que sentenció al programa desde un inicio. La serie fue duramente criticada en sus inicios por todo lo que acabamos de mencionar. Las personas que habían crecido con los cartoons de los 2000 miraban esta propuesta con desprecio. Los padres la aborrecían por lo insufrible que era al verla con sus hijos. El único público que tenía un aprecio por la serie eran los niños. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de especial esta serie? Bueno, analizándola más objetivamente, nos daremos cuenta que guardaba algunos conceptos interesantes. El par de amigos viviendo en una guarida secreta en la cima de un edificio era algo que llamaba la atención de cualquiera. Algunos de sus personajes eran interesantes o graciosos, como Kyle, una evidente burla a Harry Potter, y esta nueva tendencia de la con poderes mágicos, o Leonard, quien en su mayoría nos sentíamos empáticos por soportar a la dupla de protagonistas, pero el resto del tiempo era gracioso ver cómo sufría por las cosas más insignificantes. Otro Este es como el men que tiene la cabeza de roca de El maravilloso mundo de Gumball, no me acuerdo cómo se llama. pero el resto del tiempo era gracioso ver cómo sufría por las cosas más insignificantes. Otro de sus puntos fuertes era su apartado visual. Sí, no vamos a mentir, se mira feo la mayoría del tiempo. De hecho, esto es porque el estilo artístico del cual se basaron estaba hecho en un 2D y evidentemente no estaba pensado para modelarse en CGI. Por eso es que se mira tan extraño y feo, pero es innegable que Pero aún así es curioso y es medianamente bonito. único, incluso hasta la actualidad. De igual forma, su animación era fluida. Siempre estaba llena de atención al detalle. Los personajes tenían una plasticidad que los hacía expresarse de una manera bastante buena. Su apartado visual era feo, pero llamaba la atención. Por esto y más fue que tuvo un rating decente en sus primeras emisiones. Era lo que era, una serie pensada para niños. Todo parecía ir bien en el barco de Nickelodeon. Si bien su serie no terminó siendo el masivo éxito que ellos esperaban, sí que tenía buenos números, lo suficientes para rellenar buena parte de la programación. Sin embargo, hubo un factor que alteró todo el plan de Nick, ese fuera de aventura. Pendleton Ward, tras haber sido rechazado por la compañía, fue con otras cadenas a presentarle sus propuestas, dando a parar a Cartoon Network, lugar donde fue bien recibido y control total sobre su obra. Tras arreglar algunos detalles, Es que tremenda obra de arte y no sé por qué rechazarías Hora de Aventura. Obviamente su episodio piloto a lo mejor se vería muy raro y la gente diría que, pero ¿qué llamaría atención esto? Pero es que, bro, la gente de Nickelodeon se tuvo que haber arrepentido luego de todo la repercusión que tuvo Hora de Aventura. diseñar a los personajes, el mundo conocería este pilar tan importante para la animación moderna, un 3 de septiembre de 2010. Está de más decir que fue un completo éxito, pues desde un inicio la audiencia infantil amó este colorido mundo, al igual que los adolescentes y algunos adultos quienes podían ver todos estos conceptos extraños para una serie infantil, un mundo. Sí, es que los conceptos que manejaba Hora de Aventura eran como que a veces muy adultos, tenían doble sentido y era como que atrapaba a toda cualquiera de cualquier edad, joven, adolescente, adulto. Posapocalíptico tras una guerra nuclear, guiños de un Y es que era eso, bro. Yo cuando me enteré de que hubo una guerra nuclear, la guerra de los champiñones y todas estas cosas, no hizo más que llamarme la atención. Empecé a buscar videos de que explicasen todas estas cosas. Dios, bro. una trama más elaborada y Yo disfruté de principio a fin esta serie. unos personajes que parecían ser más complejos de lo que aparentaban. Funcionaba a muchos niveles y eso se vio reflejado en los niveles de audiencia. La serie tuvo el horario estelar de 2 a 5 de la tarde, horario sumamente importante, pues es donde hay más audiencia. El pan de canela. Los niños llegan de la escuela para encender la tele y olvidarse de la tarea. ¿Y saben quién más emitía hasta ahora? Así es, Fanboy y Chum Chum. Era más que evidente que la audiencia prefería cientos de veces. Es que a ver también, bro, ¿por qué emitirías este programa a la vez que Hora de Aventura? A lo mejor lo hacían así para no tener que emitir Bob Esponja o cualquier otra serie grande, para no perder repercusión y visualizaciones, porque estuviese en emisión Hora de Aventura. A lo mejor fue por eso. De aventura. Si bien esto se pudo sentir en varios canales como en Disney XD o Disney Channel, quien más lo resintió fue Nickelodeon, pues para el momento carecía de propuestas frescas e interesantes, ya que habían hecho todo este show de crear a random cartoons para hallar a la caricatura principal, aquella que renovaría el canal en esta nueva década, en vez de ver el gran abanico de opciones y dedicarle un presupuesto a varios proyectos. Como dijimos, este fue el nuevo modelo que adoptó la empresa, pues tras el éxito que fue Bob Esponja, Nick se dio cuenta de lo remunerable que era tener solo un Nicktoon de gran calibre. Nick estaba sediento por un impacto como el de la esponja amarilla, por eso es que solo le apostaron un proyecto en esa ocasión. Grave error. Para este momento, la empresa estaba en esa transición donde sus buenas series ya habían terminado y se habían buscado más caricaturas para rellenar su programación. Pues si bien es cierto que la alianza con ¿Cuál fue el otro serie que Nick rechazó? Hora de Aventura fue uno, pero no me acuerdo cuál fue el otro. DreamWorks
DreamWorks le trajo buenos resultados con las series de Los Pingüinos de Madagascar y Kung Fu Panda, no era suficiente para rellenar el bloque de Nicktoons. Aparte, O a Invasor Sim, Los Padrinos Mágicos, proyectos propios para no tener esas fugas de Rugrats, capital en forma de el Jimmy Neutro. Simplemente Hora de Aventura destruyó gran parte de los planes de Nickelodeon, algo irónico siendo que esta misma fue quien rechazó el proyecto en un inicio. De toda esta etapa caótica surgió la necesidad de crear más caricaturas para hacerle competencia a los demás canales. Programas como Planeta Shin surgieron de esta búsqueda de ideas nuevas que fuesen propias. El resultado fue una de las peores series que la empresa haya creado. De hecho, en la época 2010-2011 en su gran mayoría solo se estrenaron live actions. Era evidente que a nivel de cartoon estaban perdiendo terreno y trataban de... Pero al mismo tiempo pasaba algo curioso con su nueva serie. Al carecer de propuestas animadas, Nickelodeon retacó el canal con Fanboy y Chum Chum. Te lo podías topar a todas horas. Existían maratones enteros dedicados a la serie y se convirtieron en una figura representativa del canal. Algo curioso tomando en cuenta que Top Poppy ya existía en esa fecha. Sin embargo, no tenían tanto precio. Tampoco nos malinterpreten. A Top Poppy también le tocó su época de sobreexplotación, pero no fue tan marcada como la de Fanboy. Los años ¿Cuál era Top Poppy? pasaban y nuevos proyectos comenzaron a surgir. La leyenda de Korra, las tortugas ninja, entre otras que se habían incorporado a la programación. Sin embargo, Fanboy y Chum Chum... O a la leyenda de Korra. Esta estaba buena. Presencia significativa en el canal. No fue hasta 2014 que por fin se decidió dar final a su transmisión. Para este punto la serie estaba en un mal estado. El público... ¿Duró qué? 4 años. Sobresaturado de sus aventuras y era claramente opacado por otras series del canal. La postura que adoptó la empresa con este Nicktoon era tan incomprensible. Los espectadores estaban hartos, ya no tenía buen rating ni con el público infantil, ya había durado muchos años y claramente no fue el Bob Esponja que ellos esperaban. Entonces, ¿por qué esa necesidad de mantenerlo vivo? La verdad es que no hay una razón oficial. Este tema es algo que poco se habla de la comunidad de cartoons, pues todo el mundo terminó odiando la serie, así que se prefiere voltear a otro lado. De igual... Yo la verdad que no me acuerdo mucho de la serie, pero estaba medianamente, o sea, era como lo típico, como ciertamente sí, como aquí lo explicó, eso explicaría por qué a veces la solía verla, porque es que la pasaba a todas horas. Hacían maratones y de vez en cuando veía episodios, pero no es muy memorable los episodios, no me acuerdo de exactamente casi ninguno, por no decirlo. Nunca existió una respuesta concreta de parte de algún miembro del equipo, solo queda la especulación. Y nosotros creemos que se trata de parte de algún... ¿Qué es esto, mierda? Solo queda la especulación. Y nosotros creemos que se trata de un tema de orgullo, así como lo escuchan. Tal vez algún directivo importante le impactó el éxito tan desmedido de Hora de Aventura, que quiso vengarse de algún modo, de arreglar ese error que fue dejar escapar esa serie, apostando todo lo que tenían por la cosa que eligieron en vez de Hora de Aventura. Pero era evidente que en calidad de interacción con el público, la historia de Finn y Jay ganaba por mucho. Hasta suena ridículo el pensar que en algún momento de la historia, ambas series compitieron por el rating. O hay que competir contra Hora de Aventura, bro. Es una batalla perdida. ¿Y qué nos queda de todo esto? Pues que la visión corporativa Que Fanboy y Chun Chun es mierda. suele sesgar la forma en cómo se juzgan las nuevas Y que Nickelodeon toma malas decisiones. propuestas. Es evidente que hay parámetros que los hombres de negocio siguen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto suele llevar a la serie a la ruina. No solo eso, también puede hacer que se tome decisiones sin fundamentos a partir del capricho de aquel que financia el proyecto. Una lástima, pues estamos seguros que Chun Chun pudieron haber funcionado en formato de cortos. Sin embargo, estamos agradecidos de Sí, hubiese funcionado en formatos de corto, pero lo que pasa es que como quisieron alargarlo, claro, no puedes alargar un chiste y toda la gracia se pierde. Todo lo que fue el episodio pelotro se desaparece. que Nick no se haya quedado con Hora de Aventura. ¿Quién sabe cómo hubiera terminado eso? ¿Quién sabe? Un likecito. ¡Guau! Un buen video, memorable para recordar esa serie. Lo vi simplemente porque lo vi, me llamó la atención de que yo veía esta serie, pero como no me acordaba nada. Bueno, fue bonito recordarlo, por simplemente. Pero bueno, si te ha gustado te dejaré el video en la descripción para que lo veas sin mi reacción. Y no te olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!